Bueno, hola a todos, yo soy Néstor Baldi, profesor adjunto de la Cátedra de Contabilidad Superior 2, y siguiendo con esta modalidad de clases virtuales, en la clase que voy a comenzar en este momento, vamos a empezar a abordar la parte 2 de nuestro programa de estudio, que va a abarcar el tema de la inflación y la información contable. Esta segunda parte del programa abarca 3 unidades, de las 5 a las 7, de las cuales yo voy a estar a cargo de las unidades 5 y 6, dividiéndolo en 2 módulos para que no se hagan demasiado extensos, y dejando para una próxima clase la unidad 7, la que va a hablar del ajuste integral por inflación, que será subida próximamente, de acuerdo, siguiendo esta modalidad, por otro de los profesores de la casa. Lo que nosotros tenemos que resaltar, lo que no nos tenemos que olvidar, y que yo quiero marcarles la importancia, es que este tema es de vital trascendencia para nuestra materia en particular, para la contabilidad en general, y lo va a ser para el desenvolvimiento futuro de ustedes como profesionales en ciencias económicas. Y si no se van dando una idea, ya se van a ir dando cuenta a medida que avancemos con las exposiciones y lo que vayan ustedes leyendo de todo lo que es o cómo afecta este fenómeno de la inflación a la información de la que se nutren los entes donde trabaja obviamente la contabilidad. Así que lo primero que me interesaría resaltar, más allá de la debida atención a este tema, es que lo que tendríamos que entender primero es cómo funciona este fenómeno, este proceso inflacionario, que por supuesto nos afecta en nuestra vida diaria, nos afecta a nosotros cotidianamente, y si nos afecta a nosotros como individuo, imagínense también que va a afectar el desenvolvimiento de las empresas y de los entes en general. Es ahí donde la contabilidad es una herramienta sumamente útil, indispensable para la toma de decisiones y, obviamente, previamente como fuente de información de estos entes. Si la inflación ataca a esa información contable, distorsiona esa información contable, obviamente la contabilidad sufre este fenómeno, este proceso, y por eso la contabilidad ha tenido que tomar cartas en el asunto y tratar de encontrar soluciones, que es lo que vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando esta parte temática. Así que cómo está planteado en el programa, al principio nos habla nos da la idea de que entendamos el fenómeno, conceptualizarlo, entender cómo se mide, para luego profundizar en los efectos que provoca sobre la contabilidad y ir avanzando con las consecuencias y distorsiones que provoca, para terminar obviamente con las soluciones que encontró la doctrina contable y la práctica contable en particular. Ahora bien, a mí me gustaría, para introducirnos ya en esta primera parte de la unidad 5, para que entendamos un poquito el fenómeno de la inflación y sobre todo en particular cómo lo vivimos en nuestro país, quisiera hacerles una pequeña reseña de cómo este fenómeno que va carcomiendo nuestra economía nos viene afectando, no desde ahora que ustedes están teniendo conocimiento, sino que nos viene afectando desde hace muchísimo tiempo, nos viene siguiendo desde hace mucho, yo les diría desde hace varias décadas. Específicamente, podríamos encontrarle un nacimiento histórico desde mediados del siglo pasado. Así que es una situación que nos viene carcomiendo la economía y obviamente todas las consecuencias que esto trae. Así que para reseñarles un poco este fenómeno, me voy a tomar el atrevimiento de hacerles o contarles, hacerles un pequeño resumen de alguien que debería haber sido un resguardo de valor, debería haber sido un resguardo de confianza, pero que lamentablemente no ha podido serlo. Les estoy hablando de nuestra sufrida moneda argentina. Nuestro primer peso monetario, nuestro primer signo monetario fue el peso moneda nacional, que fue creado en 1881. Esta fue la primera moneda que unificó a nuestro sistema monetizado. Hasta ese momento convivían en nuestro país distintos tipos de monedas, y ese fue el momento a partir del cual nace nuestra sufrida moneda argentina. Así que fíjense, 1881. Esta moneda sobrevivió hasta 1969, ya que el 1 de enero de 1970 se crea el peso ley 1888, este nuevo peso, ¿qué hacía? Le quitaba 2 ceros a la moneda anterior, o sea que equivalía a 100 pesos de la vieja denominación, o sea, pesos moneda nacional. Esto no paró ahí.
En 1983 se crea el peso argentino. Se le están quitando 4 ceros a la moneda anterior. En 1985 se crea el austral. Otra nueva moneda, se le quitan 3 ceros a la moneda anterior. Este proceso de reemplazo de monedas llega hasta el 27 de marzo de 1991, cuando se sanciona la Ley de Convertibilidad, la Ley 23.928. Esta ley creaba el nuevo peso convertible que reemplazaba al anterior austral, y se le quitaron 4 ceros más. No sé si ya llegan, mantienen la cuenta o perdieron la cuenta, ahora vamos a resumir. Este nuevo peso entra en vigencia el 1 de enero de 1992, y es el que tenemos en la actualidad. Todos estos cambios en nuestro sistema monetario estuvieron obviamente motivados ¿en qué? Y en la alta inflación que hemos tenido en todos estos años. Resumiendo, todos estos cambios monetarios implicaron que a la moneda original, a la de 1881, se le quitaran 13 ceros en 139 años. Quiere decir que un peso actual, el que tenemos vigente hoy en día, y que la verdad mucho con ese peso no se puede hacer, un peso actual equivale a 10 billones de pesos de moneda nacional de 1881. Así que fíjense cuál es la problemática que traemos con la inflación. Ahora vamos a centrarnos específicamente en nuestra disciplina, en la contabilidad, y por qué es indispensable analizar el peso o lo que sería la unidad de medida. Nosotros sabemos que la contabilidad provee información sobre la composición del patrimonio y su evolución o variación a lo largo del tiempo, además de tratar de analizar y ver las consecuencias de esas variaciones a lo largo del tiempo. Todas esas medidas, para poder expresar todas esas medidas y poder compararlas, son medidas contables totalmente diferentes, totalmente heterogéneas, totalmente distintas, que forman los patrimonios de los entes. ¿Qué ha hecho la contabilidad para poder unificarlas? Bueno, se ha valido de la utilización de lo que nosotros denominamos unidad de medida, y ustedes ya lo vienen escuchando, porque esto ya fue motivo de los conceptos generales en la primera parte. Así que la unidad de medida lo que hace es reducir todos los elementos heterogéneos a una unidad única de expresión que los va a permitir agruparlos. Va a ser la moneda de cuenta, así que esa unidad de medida va a ser la moneda de cuenta. Generalmente, los emisores de los estados contables utilizan como moneda de cuenta, como unidad de medida, la moneda de curso legal. Y obviamente en nuestro ordenamiento legal es exigido que así sea. Y obviamente es el peso, nuestro peso. Ahora, ¿por qué digo generalmente? Porque ya con el transcurso del tiempo, en los últimos años, han empezado a aparecer otras denominaciones y utilizaciones, y obviamente a medida que ustedes van avanzando en la carrera, van a empezar a escuchar otras denominaciones. Por ejemplo, la moneda funcional. Ya se está hablando mucho de la moneda funcional en reemplazo de lo que sería esta moneda de cuenta. ¿Qué va a ser la moneda funcional? De todas maneras, yo les hago una pequeña introducción porque estos son temas que van a ver más adelante, no en la materia, sino en su carrera. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad para que mínimamente lo escuchen, lo conozcan. Sería, la verdad, estaría mal de mi parte omitir algo de lo que ya se está hablando y que ya está quedando en las normas contables profesionales, inclusive porque viene receptado de normas internacionales de información financiera, las NIF, que ustedes ya van a empezar a escuchar más adelante. Así que se empieza a hablar de lo que es moneda funcional. ¿Qué sería una moneda funcional? La moneda funcional va a ser la moneda que va a afectar los precios y costos en particular, sus precios y costos que comercializa un ente en particular. Y fundamentalmente va a ser la moneda en la cual se van a producir sus principales flujos de fondo. ¿Qué sería esto? Imaginémonos una empresa que produce cierto tipo de bienes, que adquiere su materia prima, o sea que sus costos provienen de adquisiciones de materias primas que vienen del mercado europeo, los paga en euros. Produce cierto tipo de bienes, los elabora y los vende también al mercado europeo. O sea, fíjense, está teniendo sus relaciones de costos con otro tipo de moneda, el euro. Y sus ingresos se está fondeando con otra moneda que no es de curso legal, el euro. Esa sería la moneda funcional. Así que esto es de lo que les quería hablar, pero por ahora lo dejamos porque nosotros vamos a centrar nuestra atención en nuestra sufrida moneda, nuestra unidad de medida, nuestro peso.
Si nuestra moneda, o si la moneda en general, mantuviera el curso legal, mantuviera los términos de poder adquisitivo, pasando el tiempo, no tendríamos problema en considerar la comunidad de medida. Pero, ¿qué pasa? Lo habitual es que esto no se dé, lo habitual es que se pierda poder adquisitivo, ese poder adquisitivo va a ser cambiante y generalmente va a ser decreciente. Esa es la tendencia universal, que las monedas pierdan poder adquisitivo, obviamente con distintas magnitudes. Y cuando yo hablo de distintas magnitudes, les quiero decir que obviamente la inflación, esta pérdida de poder adquisitivo no va a ser igual en todos los ordenamientos, en todas las economías. Para seguir profundizando un poco lo que venimos sufriendo durante mucho tiempo, les quiero traer un ejemplo a la clase. Les estoy poniendo acá en esta filmina, en esta diapositiva, alguien que seguramente tendremos en la memoria, muy reciente, porque hace pocos días, deja de circular este billete. Este billete es el de 5 pesos. Puse acá los dos, el billete antiguo, el billete más moderno, pero es el billete de 5 que recuerdan había nacido con nuestra última emisión de moneda, nuestro último cambio de moneda, en marzo del 91. Este billete de 5 pesos, cuando fue emitido originariamente en marzo del 91, nos alcanzaba para comprar un combo de McDonald's. Hoy, cuando dejó de circular, a fines de marzo dejó de circular, o sea, estamos en abril 2020, hace menos de 30 días dejó de circular, con ese billete de 5 pesos, lo único que podíamos comprar, y ni podíamos comprarlo, sino nos alcanzaba para pagar un cuarto de un pasaje de colectivo urbano. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? ¿Se dan cuenta de lo que es pérdida de poder adquisitivo? Eso es inflación. Así que, yéndonos ahora de los ejemplos más cotidianos, más mundanos, vamos a darle un poco de precisión a todo este concepto. Así que vamos a enfocarnos específicamente en este tema del cambio, en el poder adquisitivo de la moneda, para darle un concepto un poco más doctrinario. Nosotros sabemos entonces que en el grueso de las economías, los precios de los distintos bienes y servicios van a variar a lo largo del tiempo. Generalmente, ¿qué pasa? Generalmente aumentan, como veníamos hablando. Esto va a provocar una consecuente pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Por lo tanto, si tuviéramos que definir a la inflación, una definición razonable sería que sería el aumento sostenido y generalizado en el nivel general de precios de una economía. O, visto del otro lado, la pérdida persistente en el poder adquisitivo de la moneda. Dichas estas definiciones, también podría llegar a pasar, inclusive en ciertos momentos históricos, en distintas economías, inclusive en la nuestra ha pasado, que los precios de los bienes y servicios han cambiado, pero en dirección contraria, pueden ser que disminuyan. Ese fenómeno también nos interesa estudiarlo, relevarlo y obviamente definirlo. Así que si los cambios de precios son en contrario, son en disminución, vamos a tener el fenómeno que se llama deflación, que va a ser la disminución en el nivel general de precios de una economía. Ahora, la inflación es importante que sea medida, que estadísticamente podamos computarla, para, obviamente, saber los efectos que está provocando para una economía en general y, obviamente, para las economías de las empresas en particular. Así que me voy a explayar unos minutos acerca de el fenómeno o la manera de medir a la inflación, que es una herramienta útil que encuentra la economía y obviamente nuestra disciplina, la contabilidad, también se vale de las herramientas de medición. La forma de medir la inflación es computando el aumento promedio de los precios de los distintos bienes y servicios de una economía. Para calcularla, y poder determinar ese referido aumento promedio, se van a elaborar números índices del nivel general de precios, los que deberían incluir a todos los bienes y servicios de una economía, más su incidencia o participación relativa. Dos aclaraciones acá. Cuando hablamos de medirla, computando el aumento promedio de los precios de la economía, significa que, por ejemplo, no sé si habrán escuchado ustedes, apareció la inflación del mes pasado, de marzo 2020, y la inflación publicada, medida por nuestro INDEC, arrojó una inflación del 3,3%. Esto no significa que todos los precios de la economía, de nuestra economía, aumentaron en esa proporción. Seguramente debe haber habido bienes que aumentaron
más, habrán aumentado el 5, el 10%, y otros habrán aumentado menos de ese promedio, inclusive algunos habrán descendido. Por eso, la forma de medirla es tomar un universo de bienes y medir el aumento promedio. Segunda aclaración que les quiero hacer. Cuando hablamos de que se calculan números índices, o sea, se van a relevar ciertas cantidades de bienes, se los mide a una determinada fecha, va a ser la fecha base, y luego mes a mes se va a ir siguiendo la evolución de esos precios. Pero para calcular el índice, y sobre todo su importancia relativa, hay que ver cuál es la incidencia de esos bienes dentro de ese universo o canasta de bienes que se ha elegido. ¿Qué significa esto? Imagínense, para nuestro nivel de consumo, no va a ser, los argentinos en general, no va a ser lo mismo que aumente un 20% la yerba mate, que aumente un 20%, por ejemplo, el té verde. No va a ser lo mismo el aumento de un 50% en la carne vacuna que un 50% en el pescado fresco. Pensemos en una economía de empresas. No va a ser lo mismo el aumento de un 20% en el gasoil o en la energía eléctrica, insumo prioritario en las empresas, que el 20% de aumento en el litio, que solamente utilizan unas pocas empresas que producen baterías, etc. Así que esto es lo que también analizan los números índices. Habíamos dicho que lo ideal sería relevar o encuestar todos los precios de una economía, pero obviamente eso es imposible. Piensen en la cantidad infinita de bienes que se comercializan en una economía en particular, en la nuestra y en cualquier economía del mundo. Así que lo que en realidad se consideran se hacen canastas de bienes y servicios lo suficientemente representativas, lo suficientemente diversificadas para poder evitar o limitar las fluctuaciones de precios que pueden aparecer por causas extraordinarias, una pandemia, o por causas estacionales, sequía, inundación, cuestiones de temporada, y además por las distintas variaciones entre distintas zonas. O sea, también hay que tener en cuenta las variaciones geográficas que a veces tienen distintos precios, incidencia de flete, etc. Solamente les voy a dar un ejemplo de estos índices, porque el tema de índices se va a profundizar en la unidad 7, pero a modo de ejemplo, uno de los índices que van a empezar a escuchar ustedes va a ser el IPIM, es el índice de precios internos al por mayor. Este índice va a medir la evolución de los precios a los que el productor importador vende sus bienes en el mercado doméstico. Está compuesto por una base, una canasta de unas 1.400 empresas, que son las que se relevan, las que se encuestan, y aproximadamente unos 2.800 precios de productos que son los que comercializan. Se calculó como precio base en el año 1993, y a partir de ahí, eso obviamente fue la base 100, y a partir de ahí, mes a mes se va relevando. Entonces, cuando se releva la totalidad de esos bienes, se comparan con ese mes base, y siempre es la manera de sacar la inflación con respecto al periodo anterior. Ahora bien, los índices en general, este en particular y los índices en general, lo que van a hacer es describir la evolución del nivel general de precios de una economía o de un sector en particular. Obviamente, si hay inflación, el nivel general de precios sube, los índices suben. Si hay deflación, esos índices van a bajar. Estos índices deben abarcar periodos relativamente lo más corto posible. Lo que pasa es que menos de un mes es prácticamente imposible, por sería demasiado costoso. Y lo que también tenemos que tener en claro es que no se refieren a los precios del último mes, sino que se van relevando los precios a lo largo de todo el mes. Que los precios que se van relevando a lo largo de todo el mes, que se va encuestando. O sea, no es que se toman los precios del último día, sino que es una encuesta que se va realizando. Imagínense la tarea que es relevar en esa cantidad de empresas que hablamos la cantidad de precios que nosotros estamos hablando, así que se va haciendo, es una tarea que se va haciendo a lo largo del mes. Y otra de las cuestiones que debíamos aclarar es que cuando también escuchamos que se da publicidad, ese relevamiento, por ejemplo, trasciende ese 3,3% del que estábamos hablando de inflación del mes pasado, de marzo de 2020, ese incremento va a ser el experimentado por los precios relevados a lo largo de ese mes, marzo, con respecto a los medidos en el mes anterior. O sea, no es que marzo aumentó 3,3, sino que los precios relevados en marzo aumentaron 3,3 con respecto a los precios relevados en febrero, en el mes inmediato anterior.
Esto es lo que nos está diciendo, esta es la interpretación correcta cuando leemos un determinado índice inflacionario que sale publicado. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más en la contabilidad. ¿Cómo afecta la contabilidad? ¿Cómo afecta a la contabilidad la inflación que venimos analizando? La contabilidad va a utilizar un concepto amplio de inflación, porque la inflación claramente constituye un hecho del contexto y sus efectos van a influir sobre la información que la contabilidad nos está brindando. Nos va a afectar las sumas, los saldos, las comparaciones en las medidas contables, va a afectar en toda la información que está brindando. Entonces, más allá de la definición conceptual, consensuada en la cátedra, la definición que yo les acabé de dar, que era el aumento sostenido y generalizado en el nivel general de precios, más allá de esa definición, para la inflación, para la contabilidad, la verdad, no interesa no interesa las causas de la inflación. Tampoco nos interesa como asignatura, obviamente, ¿no? Pero no interesa la magnitud, o sea, si es muy alta, mediana o baja. No interesa su persistencia en el tiempo, o sea, no interesa si es un fenómeno que lo tenemos 3, 4 meses. Mientras abarque el periodo de la información contable, a la contabilidad le va a interesar. Y obviamente, si es generalizado o no, tampoco. O sea, no importa si abarcó a una determinada cantidad de bienes y a otra cantidad de bienes no. Mientras la inflación exista, pueda ser medida y tenga cifras relativamente significativas, a la contabilidad le va a interesar la inflación porque va a influir en la información que está brindando. ¿Qué tenemos que saber entonces? ¿Qué tenemos que tener claro entonces hasta acá? Que todos estos cambios en el poder adquisitivo de la moneda, ¿qué van a hacer? Van a invalidar la utilización de nuestra moneda nominal como unidad de medida. Debido a que va a perder, ¿qué cosa? Y bueno, va a perder la cualidad esa que habíamos definido como un adecuado denominador común de todos los valores esos heterogéneos que teníamos y que la contabilidad unificaba y los resumía con la unidad de medida. Consecuentemente, si nosotros seguimos utilizando a la moneda nominal como la moneda de cuenta, sin hacer ningún tipo de modificaciones a la misma, teniendo en cuenta este proceso inflacionario, la información surgida del sistema contable realmente nos va a transmitir mensajes erróneos o engañosos. Ahora me permito volver unos minutitos atrás en los temas que ya ustedes deberían tener conocimiento, que vinieron desarrollando, tanto en las unidades temáticas teóricas como prácticas. Fue abordado en alguno de los otros módulos, que era el tema de modelos contables. Recuerda cuando vimos modelos contables que había 3 lineamientos básicos que tenían que seguir. Uno de los 3 parámetros o lineamientos indispensables para la formación de un modelo contable y obviamente para la emisión de los estados contables, uno de esos parámetros o lineamientos era la unidad de medida. Y recuerda que cuando vieron la unidad de medida, vieron que había 2 posiciones doctrinarias y en práctica radicalmente opuestas. Decíamos que en unidad de medida, habiendo inflación, había 2 posibilidades absolutamente extremas. Así que dentro de uno de esos parámetros dijimos, unidad de medida, habiendo inflación, 2 posiciones sumamente extremas y contradictorias. Una de las posiciones era no tener en cuenta las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, emitir la información contable como si estas variaciones no existieran, desentenderse del problema y no practicar ningún ajuste o corrección. Esa es una de las posibilidades. De quedarnos con la unidad de medida tradicional, lo que llamamos moneda heterogénea. Y así ustedes resolvían algunas de los casos prácticos. Otra de las posibilidades, que vamos a ver que fue con el avance de las posiciones doctrinarias más modernas, fue obviamente tener en cuenta las variaciones, realizar correcciones, para poder reconocer la desvalorización del dinero de la que venimos hablando. Esto consistía en tratar de homogeneizar todas las partidas contables, todas las medidas contables, a la fecha de la presentación de la información contable. Así que acá tenemos las 2 posiciones extremas, no hacer absolutamente nada o presentar la información contable en moneda homogénea de la fecha de la información, o sea, la fecha de cierre de ejercicio. Lo que sí, dicho esto,
nosotros lo que vamos a ver es que nos vamos a encontrar después en el medio con una posición intermedia que antes de llegar a esta posición extrema, la de la corrección generalizada de todas las partidas, nosotros nos encontramos con situaciones intermedias donde tuvimos que hacer ciertos tipos de ajustes parciales que voy a desarrollar un poquito más adelante. Para entender el por qué pasamos de esas dos posiciones extremas y que obviamente la doctrina y práctica contable termina receptando soluciones, es porque obviamente son realmente muy importantes los efectos que provoca la inflación sobre la información contable y las consecuencias, distorsiones y deterioro que genera esa inflación en el uso de la unidad de medida, realmente es de una trascendencia vital, que es lo que voy a tratar ahora de sintetizar lo más rápido posible. Así que la segunda parte de la unidad 5 nos habla o nos pide que nos explayemos un poco, que profundicemos un poco sobre las distorsiones que provoca la inflación sobre la información contable. Siguiendo un orden preestablecido, no tiene ningún tipo de rigor científico el orden de las distorsiones que las voy a nombrar, es más, son algunas, son quizás las más importantes, seguramente podemos pensar en más distorsiones porque realmente es sumamente severa la corrosión que provoca la inflación en la información contable. De la primera que voy a hablar va a ser la distorsión que se provoca en los saldos de las cuentas y en los totales de los estados contables. Imagínense esto. Todos los registros contables y los valores que asignamos a las distintas partidas van a estar expresadas en monedas de distinto poder adquisitivo. ¿Esto qué implica? Que vamos a estar sumando saldos, restando cuando hay que dar alguna baja, restando saldos de todas estas cuentas que van quedando registrados, van quedando receptados en monedas de distintas fechas, en monedas de distintos poderes adquisitivos. Van a ser monedas del pasado, del presente, o sea, de la fecha en la cual estoy brindando la información contable, inclusive del futuro. La mayoría seguramente va a ser moneda del pasado. Alguna, muy poca, será moneda, vamos a tener moneda a la fecha de emisión de los estados contables, operaciones que han quedado registradas en la fecha del estado contable. Y algunas otras, pocas quizás, pero vamos a darnos cuenta que va a haber algunas otras operaciones que van a quedar registradas en moneda del futuro. ¿Qué sería esto? Imaginémonos, cuentas a cobrar o a pagar, que nos agarra la fecha de cierre del ejercicio, y la expectativa de cobro, la fecha de cobro o de pago va a ser unos meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio. Seguramente esas partidas van a estar en moneda del futuro, porque van a incluir coberturas financieras, componentes financieros, intereses, etcétera, etcétera. Que van a estar en monedas del futuro, van a estar pensando en moneda de la fecha en que se van a hacer efectivas esas partidas. Y por eso se llama también que tenemos moneda del futuro. Con lo cual estamos sumando, chicos, saldos de distintas fechas, de distintos poderes adquisitivos. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos una empresa que se constituye en enero de 2019. Se aportan 1.000 pesos de dinero en efectivo para el capital, y luego se decide ampliarlo, pero en diciembre del 2019, porque ven que operativamente se han quedado cortos con esa cifra. Diciembre, mes de cierre, la inflación del periodo 2019, real, concreta, dato de la realidad, fue del 53,8%. Para determinar el saldo de la cuenta capital, ¿qué hacemos? ¿Sumamos nominalmente ambas cifras? No se olviden que están registradas en dos momentos distintos, cada momento tiene un poder adquisitivo distinto. El total de la cuenta capital, ¿qué va a ser? ¿2.000 pesos? ¿Esto tiene lógica si sumamos así nominalmente? Obviamente, si optamos por la solución primera que habíamos dicho, desentendernos el problema, obviamente lo vamos a hacer así, pero ¿tiene lógica? ¿Estamos mostrando la realidad económica de esos 2.000 pesos aportados? La verdad es que no. ¿Qué sería lo ideal? Reducir todas las partidas a una misma moneda, a moneda homogénea, reexpresando las partidas, las cifras, por los coeficientes que nos van a representar la inflación entre los distintos momentos para poder llevarlos a la fecha de la información contable, que es la fecha de cierre de ejercicio. Pensemos en otro ejemplo, más distorsivo todavía. Pensemos en una empresa que es productora de servicios o de bienes. Pensemos en una empresa que es productora de bienes. Va acumulando en un activo, en el bien que va luego a comercializar y vender,
distintos componentes, va adquiriendo materia prima de distintos momentos, la registra esos distintos momentos, distintos poderes adquisitivos, compra materiales, los va acumulando en el activo a distintos momentos, distintos poderes adquisitivos, va acumulando gastos indirectos, inclusive pueden venir gastos indirectos hasta de la proporción de amortizaciones de bienes de uso que se utilizan en la fabricación de ese bien, que vienen de momentos mucho más anteriores. Se termina el producto que estamos fabricando, queda en el activo, se vende ese producto unos meses más adelante, se reconoce el ingreso por venta de ese producto, va a quedar registrado, apropiado a un determinado momento, se le va a apropiar inmediatamente el costo, ¿sí? O sea, lo que teníamos en el activo que venía acumulando partidas de distintos momentos, ahora queda reconocido en el momento de la venta, pero está acumulando cifras que vienen de momentos sumamente anteriores. Queda esa comparación entre ingreso y costo totalmente distorsionada. Estamos comparando el ingreso del momento de la venta con el costo, con el consumo de un activo que vino acumulando partidas de mucho tiempo atrás. Así que esta distorsión es una de las más importantes. Otra distorsión que es necesario destacar son las distorsiones que se provocan cuando comparamos cifras en los estados contables. Y tenemos dos comparaciones importantes que resaltar. Pensemos que, la primera, todos los importes que nosotros asignamos a nuestros activos y pasivos son los importes del momento de su incorporación. ¿Qué hacemos al cierre del ejercicio con todas estas partidas y para evitar sobrevaluaciones en activos, subvaluaciones en los pasivos? Bueno, es compararlos con sus valores recuperables los activos y sus costos de cancelación los pasivos. Estas comparaciones se estarían realizando con cifras de distintos momentos. Los activos y pasivos quedaron receptados a monedas de sus fechas de incorporación y los comparamos a fecha de cierre con sus valores recuperables o valores de costo de cancelación que están en una moneda y un poder adquisitivo de fecha de cierre. O sea, la comparación que hacemos obviamente es totalmente distorsiva. Claramente siempre y cuando manejemos valuación de activos y pasivos a costo histórico, ¿no? La segunda distorsión en comparaciones que sería importante resaltar sería que van a ser totalmente incorrectas las comparaciones que hagamos entre dos cifras de cualquier partida patrimonial o de resultados de un ejercicio con respecto a otro ejercicio. Cuando comparamos dos cifras, las cifras volcadas en un estado de un ejercicio con el inmediato anterior, ya sea del estado patrimonial o del estado de resultado, la verdad, si no las comparáramos en forma homogénea, o sea, si no las lleváramos a un mismo momento, las comparaciones serían totalmente estarían totalmente distorsionadas, serían inválidas. Pensemos un ejemplo. Vemos el cuadro de resultados de una determinada empresa, miramos la cifra, la cantidad de ventas, ingresos por venta, y vemos, por ejemplo, las ventas del ejercicio que acabamos de cerrar, el 2019, que fueron 1.200.000 pesos, una buena cifra. Los comparamos con las ventas del ejercicio 2018. Vemos el balance, expresado en moneda, en unidad de medida tradicional, sin ningún tipo de corrección o ajuste. Vemos que las ventas fueron de 800.000 pesos. ¿Podemos hacer esa comparación y decir que 1.200.000 pesos del 2019 con respecto a 800.000 pesos del 2018 representan un incremento importantísimo? Tal es así que representa un incremento del 50%. ¿Es válida esa comparación si la hacemos así nominalmente? Yo les digo una cosa para que vayamos sacando la respuesta. La inflación del año 2019 fue más o menos del 53,6,8%. La del 2018 fue del 47,6%. O sea, estamos hablando de un promedio en los últimos 2 años de un 50% de inflación en cada año. Entonces, ¿será válida la comparación? ¿Es razonable decir que las ventas aumentaron un 50%? ¿O la verdad tendríamos que decir que las ventas en términos reales realmente no aumentaron? Porque el 50% fue el cambio en los precios, en ese nivel general de precios. O sea, que ¿cuál sería la respuesta para hacer esta comparación útil? Llevar las ventas a una misma unidad de medida comparable, a la de la fecha de la comparación, es llevarlo a moneda homogénea. Ahora vamos a analizar una tercera distorsión, que esta quizás es de las más importantes en cuanto a la exposición o determinación de resultados. Y es lo que se llama el sobredimensionamiento, sobrevaluación de los resultados de venta, sobrevaloración de los resultados de venta.
Recuerdan lo que es el resultado bruto, ¿no? Lo que vulgarmente decimos utilidad bruta, pero a veces la utilidad bruta no necesariamente utilidad, entonces mejor lo que lo denominemos resultado bruto. El resultado bruto de ventas o servicios va a surgir de la comparación entre los ingresos que se apropian en un determinado momento, en el momento de la transacción, cuando esa moneda tiene un determinado poder adquisitivo, se lo va a estar comparando con el costo apropiado en ese mismo momento, pero que viene con un poder adquisitivo de otro momento, porque esos costos fueron incurridos en momentos anteriores cuando existía otro tipo de poder adquisitivo, seguramente un poder adquisitivo más alto. ¿Qué está pasando entonces? Que estamos juntando para determinar ese resultado bruto los ingresos que van a estar siempre mucho más cercanos a la fecha de la información contable, con costos que vienen de momentos mucho más anteriores, mucho más distantes a la fecha de información contable. Esto provoca una lógica sobrevaluación de esos resultados brutos en las operaciones. Esta brecha, esta sobrevaloración de los resultados, obviamente va a ser más amplia, va a ser mayor, cuanto más sea el tiempo que estuvieran en el patrimonio estos bienes que estamos consumiendo para obtener los ingresos que aparecen en nuestro estado de resultados. Para que entendamos un poquito esta distorsión sumamente trascendente en la determinación de los resultados, les propongo que sigamos acá lentamente un pequeño ejemplo de aplicación. Pensemos en una empresa virtual, sociedad de responsabilidad limitada, que inicia sus actividades en enero del 2019, aportando en ese momento 1.000 pesos en efectivo, con los que se adquieren inmediatamente 100 unidades de la mercadería que va a comercializar la empresa. La única operación realizada en el resto del ejercicio va a ser la venta de las 100 unidades que tenía a 15 pesos. Cada uno de esos bienes de cambio, entonces los va a vender a 15 pesos. Fecha de cierre, diciembre del 2019. Suponiendo que la inflación de ese periodo fue, como veníamos hablando, de aproximadamente el 50%, ¿qué se nos pide? Que determinemos el resultado bruto de la operación, ya sea en moneda homogénea y en moneda heterogénea, para así poder comparar la determinación de este resultado bruto del que estábamos hablando. La primera situación, la más sencilla, la que prácticamente no tenemos que hacer nada, moneda heterogénea. Vamos a asociar las ventas que quedaron apropiadas en diciembre, 1.500 pesos, con el costo, lo traemos de manera absolutamente nominal, no hacemos ningún tipo de reexpresión o ajuste, no importa desde qué fecha viene, costo de mercaderías vendidas, tenemos los 1.000 pesos para asociar. Así estamos apropiando ingresos y en el mismo momento apareamos el costo. Resultado, tenemos una utilidad bruta de 500 pesos. Ahora, si esta misma solución la llevamos adelante en moneda homogénea, ¿qué tenemos que hacer? Llevar todo a moneda homogénea de la fecha de información, a diciembre de 2019. ¿Por dónde comenzamos? Por las ventas. Bueno, las ventas ya están en moneda de diciembre, pero los costos están en moneda, recuerden, estaban en moneda de la fecha de incorporación, venían de enero del 2019. Si entre esa fecha y diciembre tenemos una inflación del 50%, le vamos a aplicar al valor original de ese costo que estamos consumiendo el coeficiente representativo, el coeficiente de inflación representativo de la inflación del 50%, vamos a tener un costo reexpresado, ajustado en moneda homogénea de la fecha de la información de 1.500 pesos. Por lo tanto, el resultado bruto de la operación, fíjense, es de cero. Entonces, con este ejemplo práctico, sumamente sencillo, nos damos cuenta que practicando el ajuste por inflación, si bien esta es una situación extrema, porque yo estoy trayendo un consumo desde el primer mes del ejercicio, pero esto a lo sumo no va a tener una distorsión tan grande, pero la distorsión va a existir prácticamente siempre. Ahora vamos a pasar a otro tipo de distorsiones que también son sumamente importantes al momento de determinar los resultados del ejercicio. Nosotros sabemos que los activos van quedando incorporados, van quedando reconocidos por sus valores originales en el patrimonio. Entonces, si no cambiamos, no reexpresamos, no tomamos la unidad de medida, no hacemos las reexpresiones y no cambiamos el criterio de evaluación, que esto es otra cosa, nos quedamos con criterio de evaluación a costos históricos, va a haber ciertas
partidas que van a ir luego a influenciar el estado de resultado, que van a estar muy, muy distorsionadas por esas partidas, por esos saldos sumamente antiguos. ¿Cuáles son estas? Obviamente, las depreciaciones o amortizaciones de los bienes de uso. Particularmente, ¿por qué con los bienes de uso? Bueno, pues sabemos que los bienes de uso tienen una exposición prolongada en el patrimonio de un ente, los tenemos durante mucho tiempo, entonces seguramente deben haber quedado incorporados y han quedado en nuestra vida de empresa a lo largo de mucho tiempo. Si las depreciaciones las vamos sacando siempre sobre los valores de incorporación, donde el poder adquisitivo de la moneda siempre era mayor en aquel momento y obviamente va descendiendo para la fecha, y nunca los vamos a estar reexpresando, a medida que vamos haciendo los sucesivos cálculos de las depreciaciones o amortizaciones y los vamos volcando en el cuadro de resultados, cada vez van a tener una importancia relativa menor. O sea, piensen en bienes de uso que yo puedo tener en mi patrimonio de 5, 10 o hasta de 50 años, pensemos en un inmueble, si traemos cifras, recuerden lo que estábamos hablando de la moneda, lo que había perdido. Así que, claramente, el desfasaje que se va produciendo en esa disminución que deberían producir las depreciaciones en mi resultado negativo, cada vez esa disminución, esos resultados negativos, cada vez su incidencia va a ser menor. Y obviamente también se va a estar desvirtuando la finalidad financiera que tienen las depreciaciones, que es la de retener fondos para luego poder reponer los bienes de uso. En la medida que las amortizaciones restan a los resultados, esos resultados no se van a estar distribuyendo en su cuantía total, porque una parte queda retenida por lo que restaron las amortizaciones. Esa es la función financiera, que es la de retener fondos para una posible reposición más adelante de esos bienes de uso. Un simple ejemplo. Pensemos en un bien de uso incorporado en enero del 2019, no mucho más atrás, 100.000 pesos, vida útil, 10 años. Al cierre del ejercicio, 2019, inflación 50%. En moneda heterogénea, ¿qué tenemos que hacer? Tomar los 100.000 valor origen, dividido los 5 años de vida útil, vamos a tener una cuota de amortización de 20.000 pesos por año. Sencillo. Si esto lo hiciéramos en moneda homogénea, tendríamos que llevar el valor original del bien de uso a moneda de cierre, por el coeficiente representativo de la inflación del 50% que veníamos hablando, vamos a tener un valor origen reexpresado de 150.000 pesos. Lo dividimos por los 5 años de vida útil y vamos a tener un cargo de amortizaciones por 30.000 pesos. Fíjense la diferencia, 50%. O sea, no practicando el ajuste, moneda heterogénea, practicando el ajuste, reexpresando la partida, moneda homogénea. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta la distorsión? Ahora vendría esta quinta en el orden de aparición, que quizás sea una de las distorsiones más importantes que van a aparecer y sobre las cuales, sin que lleguemos a hacer el ajuste integral por inflación, nunca se podía llegar a corregir esta distorsión. Con las otras vamos a ver que algún tipo de soluciones se ha intentado. Ahora acá aparece en esta distorsión la omisión en la determinación del resultado por exposición a la inflación / deflación. ¿Qué es esto? Cuando nosotros no realizamos el ajuste de la unidad de medida, la determinación del resultado del ejercicio que se brinda y que se determina va a estar fuertemente afectado porque se va a estar omitiendo, no se va a estar teniendo en cuenta, no se va a estar calculando el resultado por exposición a la inflación, o como ustedes lo conocerán vulgarmente, RAE. Este resultado va a ser el resultado generado por la tenencia de efectivo y de otros activos y pasivos de valor fijo en moneda de curso legal, obviamente en un periodo inflacionario. Como la variación de los precios que tiene una economía y por supuesto, descenso, variación en el poder adquisitivo de la moneda, también podría darse en sentido inverso a este proceso que venimos hablando, este proceso inflacionario, podría darse que aparezca deflación, ya lo hemos hablado de este tema. La omisión de cuantificar los resultados también es importante, o sea que también si este fenómeno se diera, también habría que medirlo, también tendríamos que tenerlo en cuenta. Es por eso que a medida que se avanzó en todo este proceso y en los reconocimientos, en la necesidad de reconocer los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, pensando en una denominación un poco más abarcativa y pensando en los supuestos, en nuestro caso en la utopía de que los precios disminuyan,
al mismo fenómeno, o sea, el resultado por el mantenimiento de dinero en efectivo y otros activos y pasivos de valor fijo en moneda, pero en un proceso de baja de precios, ese efecto también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo que antes denominábamos REIT pasó a denominarse RECPAN, que va a ser el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Así, con esta denominación, abarcamos la posibilidad de que en algún momento los precios de la economía disminuyan y tengamos deflación. Y obviamente ese efecto deflacionario sobre esas partidas monetarias también hay que tenerlo en cuenta. Así que REIT o RECPAN, estamos hablando de lo mismo, son sinónimos, la única diferencia es que RECPAN ha quedado modernamente receptado en las normas contables y sería más abarcativo de esta problemática que yo les decía, les anticipaba, teniendo en cuenta la posibilidad, la utopía de que los precios disminuyan. Entonces, no podemos omitir también la consideración de este resultado. Así que ambos términos se refieren a lo mismo. Es el resultado por la tenencia de dinero efectivo y otros activos y pasivos en valor cierto de moneda legal. Para entender un poco esta distorsión que se provoca habiendo inflación y no practicando el ajuste, lo que estamos omitiendo, vamos a un pequeño ejemplo de aplicación. Pensemos en la empresa AU24 Sociedad Anónima, que inicia su actividad en enero de 2019, aportándose 10.000 pesos en efectivo para integrar el capital. Su objeto social será la comercialización de determinados bienes de cambio, fibrones, que a ese momento tienen un costo de 100 pesos. Fibrones. Tienen un costo de 100 pesos. La empresa no realiza ninguna transacción, por distintos motivos, ya sea no la pudieron habilitar, o que sea, no tiene movimiento, no tiene ningún tipo de actividad durante todo el 2019, no generó gastos, nada. La inflación del periodo, vamos a ser más buenos, vamos a suponer que fue el 25%. Y cierra ejercicio 31 de diciembre de 2019. Así que está clara la consigna. Tenemos un capital aportado de 10.000 pesos, pero no hicimos nada. Podríamos haber hecho algo, podríamos haber comprado fibrones, pero no lo hicimos. Vamos a pensar un poco qué pasó acá en este periodo. La empresa, en enero, cuando contaba con el dinero, cuando contaba con los 10.000 pesos, podría haber comprado 100 fibrones. Podría haber ido al mercado y comprar 100 fibrones como esto, a 100 pesos cada uno, con ese capital que tenía. Teniendo en cuenta la tasa de inflación que yo les relaté en el periodo, y vamos a suponer también, ¿no?, que los fibrones se incrementen en esa misma proporción. ¿Por qué lo suponemos? Recuerdan lo que dije, la inflación es el aumento promedio. Puede ser que ciertos bienes no hayan aumentado en la misma proporción, puede ser que hayan aumentado más o menos. Así que pongámoslo también como una suposición que los fibrones se incrementaron en esa misma proporción. Al cierre del ejercicio, esta empresa tendría que tener el equivalente a 12.500 pesos para poder seguir comprando la misma cantidad de fibrones. O sea, para poder comprar los mismos que compraba en enero, en diciembre, tendría que tener 12.500 pesos para poder comprar 100 fibrones. Cosa que no pasa. Cuando va a la caja sigue teniendo 10.000 pesos. Con lo cual, solo podría estar comprando 80 fibrones. 10.000 pesos dividido los 125 que va a valer cada uno, teniendo en cuenta el incremento ese del que hablábamos, va a comprar solamente 80, o sea, perdió un 20% de su poder adquisitivo, va a comprar un 20% menos. Acá se observa cómo el mantenimiento de un activo, dinero en efectivo, habiendo inflación, se desvaloriza, pierde poder de compra, y eso obviamente es un resultado negativo, que si no se hace el ajuste por inflación, ese resultado no se reconoce. Esta situación inversa, si esta empresa hubiera salido corriendo a comprar los fibrones, en su stock hubiera tenido los 100 fibrones y los hubiera tenido al valor del momento, más allá si la contabilidad lo reconocía o no, pero la verdad, la realidad económica marcaba que iba a tener 100 fibrones a 125 pesos, iba a tener el equivalente en su capital de 12.500 pesos. Ahora vamos a comparar las dos posibilidades al momento de determinar el resultado del ejercicio, si lo vamos a expresar en moneda heterogénea y en moneda homogénea, si seguimos con las dos comparaciones extremas de exponer la información como si no pasara nada o exponer la información realizando los ajustes o las reexpresiones a moneda de cierre. Fíjense, en la primera parte de la solución tenemos la columna donde habla
donde vamos a exponer la situación final de la empresa, el cierre del ejercicio, que no había pasado absolutamente nada, en moneda heterogénea, o sea, sin ajuste. Vamos a tener el dinero aportado en caja, total de activo 10.000, y la contrapartida es en patrimonio neto, es el capital suscripto. Resultado, obviamente, nada, cero, no pasó, no tuvo ninguna operación. Si esto vamos a analizar en moneda homogénea, fíjense que la situación patrimonial del activo es la misma, tiene los 10.000 pesos. El capital suscripto por la reexpresión de las partidas va a ser 12.500 pesos. Y en el resultado del ejercicio vamos a ver que vamos a tener 2.500 pesos de resultado negativo, con lo cual el total de patrimonio neto, la ecuación fundamental contable, queda equiparada en los 10.000 pesos. La moneda tradicional no refleja ningún resultado. La moneda homogénea refleja un resultado de 2.500 pesos, que es el que yo les estaba anticipando. Así que acá vemos la paradoja. Una determinación, de acuerdo a uno de los criterios, no genera ningún resultado sabiendo que lo tenemos. La otra exposición, la otra presentación genera el resultado que sí tenemos. ¿Cómo aparecen? ¿Cómo podemos determinar a priori, sin meternos en el procedimiento del ajuste integral por inflación, que ustedes ya vienen manejando muy sintéticamente en modelos y van a ver en la unidad 7? Pero ¿cómo lo podemos determinar a priori ese resultado? Y bueno, sería aplicar a la tenencia de dinero efectivo en ese ejercicio que estuvo sujeto a la inflación, la tasa de inflación del periodo, o sea, los 10.000 pesos de dinero que fueron perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué poder adquisitivo perdieron? Le aplicamos la tasa de inflación del 25%, y es lo que nosotros determinamos como resultado negativo por la tenencia, y eso sería, este resultado del ejercicio va a aparecer ¿con qué cuenta? Con la cuenta que veníamos anticipando, REI o RECPAN, que es el resultado por exposición a la inflación o por la exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda, por la tenencia de una partida monetaria, o sea, dinero, o alguna otra cuenta que represente dinero, moneda de curso legal, en un proceso inflacionario en un determinado momento. Así que ese 2.500 pesos que tenemos por acá es claramente el RECPAN del que venimos hablando. Vamos a pasar ahora a otra de las distorsiones. Acá me tomé el atrevimiento de poner lo que llamaríamos la inclusión de sobreprecios o componentes financieros implícitos. Me tomé el atrevimiento porque es una de las distorsiones un poco discutidas, ya vamos a ver por qué, pero claramente en épocas inflacionarias lo que aparecen son siempre inclusiones de sobreprecios en los precios que estamos pagando, o lo que se denomina técnicamente componentes financieros implícitos. Es algo que nosotros vemos habitualmente. Si vamos a comprar algo y lo vamos a pagar de contado, va a tener un precio, y si no lo vamos a pagar de contado, vamos a ver que va a tener un precio más elevado. Esa diferencia que es el sobreprecio por la expectativa inflacionaria, o el sobreprecio o la tasa de interés por la financiación del plazo que nos están dando. ¿Qué tenemos que tener en claro acá? La apropiación de los ingresos, ya sean provenientes por venta o por prestación de servicios, siempre se debe realizar por sus valores de contado. Van a tener que quedar expresados en la moneda del momento en que se realiza la operación. Cuando las operaciones de las que estamos hablando son a plazo y van a incluir los sobreprecios de los que yo les venía anticipando, sobreprecios, componentes financieros implícitos, como lo quieran llamar, estos se deberían reconocer por separado de ese mencionado ingreso. Esto ya lo vieron ustedes cuando analizaron las unidades de apropiación de ingreso. Ahora, en épocas inflacionarias, las transacciones que se realizan a plazo suelen incluir no solo el interés por la financiación, sino la cobertura adicional por las futuras variaciones de precios que van a sufrir los bienes que nos están vendiendo. La contabilidad indispensablemente tiene que segregar esos componentes financieros implícitos para brindar una calidad de información adecuada, porque si no estaríamos cargando, influyendo en los precios de los productos que estamos adquiriendo o en los ingresos por venta, cuestiones que no son meramente de la realización de esos ingresos. Entonces, ¿por qué les había anticipado que esto es, a veces es difícil catalogarlo como una distorsión, pero sí claramente es como un efecto que se da por la inflación en la información que vamos a relevar permanentemente en periodos inflacionarios cuando relevamos la información de las empresas? En realidad, esta sería una cuestión, como yo les detallo acá en la filmina, una cuestión más relacionada
con criterios de medición de ingresos, criterios de medición o determinación de ingresos y costos, que con la unidad de medida. Pero si no segregáramos esos componentes financieros implícitos, estos van a quedar determinados, van a quedar incluidos en los valores de los activos y en algunos costos ingresos, y van a quedar expresados en una moneda de una fecha futura, porque incluían esas coberturas, y no en la fecha de su registro. Así que esa es un poco la idea de también agregarlo acá, más allá de si eso no es una distorsión, claramente es un efecto distorsivo que provoca la inflación en la información contable, que aparecen partidas infladas por estos componentes. En resumen, podríamos seguir agregando distorsiones, efectos, consecuencias por utilizar la moneda nacional en economías inflacionarias. Por ejemplo, podríamos decir algunas más. Se va a estar alterando la estructura patrimonial de un ente, porque se va perdiendo peso relativo. Todos los bienes, las partidas no monetarias, las que están de mucho más tiempo de antigüedad en nuestro patrimonio, como bienes de uso, bienes de cambio, los inmateriales, están quedando expresados en monedas de mucho tiempo atrás, entonces van perdiendo peso relativo con el resto de los activos que están en una moneda mucho más actual, mucho más moderna. Así que la estructura patrimonial va perdiendo una relación lógica de esos pesos relativos, que los activos no corrientes tienen pesos comúnmente mucho más importantes en cuanto a valores. Si quedan muy atrasados en valores, a veces al revés, los activos corrientes son más importantes que los no corrientes. Obviamente siempre y cuando estemos hablando de la unidad de medida tradicional, pero asociada a valuación de costos históricos, ¿no es cierto? Y ahora, después, estas dos últimas consecuencias realmente son muy importantes por las consecuencias económicas que traen para los entes. Hay una altísima probabilidad de distribuir dividendos inexistentes. Lo venimos viendo. O sea, hay una altísima probabilidad de que determinemos resultados sobrevaluados, por lo tanto vamos a distribuir utilidades y dividendos que no son los reales. Hay una altísima probabilidad de que paguemos impuestos sobre ganancias ficticias. Lo mismo, en la medida que determinemos resultados sobrevaluados, resultados más altos de los reales, vamos a estar abonando impuestos que son correspondientes a las ganancias sobre ganancias que son ficticias. Estas dos últimas distorsiones y consecuencias y efectos negativos, lo que nos van a producir, obviamente, es la descapitalización del ente y con la consecuente negatividad para la empresa, para la continuidad empresaria. Así que, ya resumiendo toda esta parte, lo que yo les quería decir es lo siguiente. Todo lo que sería la razonabilidad de la información contable se va a ver gravemente afectada en los periodos inflacionarios. Y obviamente, en nuestro caso particular, con la historia que yo les venía haciendo, si se ve gravemente afectada en periodos inflacionarios, imagínense cómo debe estar afectada con los periodos de la alta inflación que nosotros tenemos. Entonces, ninguno de los objetivos que se buscan satisfacer mediante la información que proporciona la información de los estados contables, va a poder estar alcanzada de manera correcta si usamos la unidad de medida tradicional. Por ejemplo, nuestra situación patrimonial va a estar distorsionada. Los valores acumulan cifras heterogéneas. Más grave será cuanto las partidas van a tener mayor antigüedad en el patrimonio del ente. Vamos a los resultados. La medición y determinación del resultado final del ejercicio va a ser totalmente irreal, lo venimos analizando en todas las distorsiones analizadas. No se refleja la real evolución del patrimonio, ya que está compuesto, ¿cómo lo estamos determinando? Ingresos, costos, gastos, pérdidas, ganancias, que se originaron en momentos totalmente distintos, totalmente heterogéneos, totalmente distorsionados. Entonces estamos comparando para la determinación del resultado cifras que están siendo o fueron recopiladas en momentos totalmente distintos cuando tenían poderes de compra totalmente distintos, esos pesos con los cuales yo registré. Todas entonces, absolutamente todas las distorsiones nos van a afectar a las decisiones que se tomen en base a esta información proporcionada por el sistema de información contable. Las que obviamente van a o podrían llegar a ser erróneas. Entonces vamos a tener incorrectas interpretaciones de resultados. Los controles que hagamos en cuanto a los controles presupuestarios, los seguimientos presupuestarios que hagamos van a ser totalmente incorrectos. Va a haber claras perturbaciones en la determinación de costos. Recuerden el ejemplo que yo les decía, cuando estábamos acumulando el costo de la materia prima en distintos momentos, el costo de los materiales en distintos momentos. O sea, cuando calculemos un costo,
¿qué moneda estamos tomando? O sea, estamos perdiendo ese poder adquisitivo, o sea, estamos arrastrando distintos poderes adquisitivos. Y por ende, si determinamos mal los costos, vamos a determinar también mal los precios de venta, con lo cual las distorsiones son generalizadas. Las decisiones que vamos a tomar van a estar siempre equivocadas, influenciadas por la inflación, siempre y cuando tomemos o utilicemos la unidad de medida tradicional. Ahora, y para terminar ya con esta parte temática, me voy a tomar el atrevimiento de resumir un poco las consecuencias, estos efectos en la información contable y las distintas partidas, que obviamente va a depender de varias circunstancias y va a depender de la composición de las partidas que tengamos. Pero bueno, claramente la inflación va a impactar a todos los estados, claramente va a impactar a la mayoría de las cuentas. Yo en este cuadro que les puse en esta filmina, lo partí lo tenemos dividido en dos partes. Por un lado vamos a tener los rubros y cuentas afectadas, y en principio la consecuencia, en general la consecuencia, aclarando que va a depender de determinadas circunstancias. Pero si tuviéramos que ser muy estrictos, estas serían las consecuencias, habiendo inflación, de cómo afecta. Vamos por partes. Pensemos en los activos en general, ya sea corrientes o no corrientes. ¿Cómo van a quedar expresados? Claramente en defecto, lo venimos analizando. Obviamente más profunda esta distorsión, más profundo este defecto va a ser en los no corrientes. ¿Por qué quedan en defecto si utilizamos la unidad de medida tradicional? Y porque van a estar expresados en monedas que vienen de mucho tiempo atrás. Entonces, claramente esos no van a ser los valores de este momento. Obviamente, siempre y cuando no estemos asociando con valores corrientes, estamos hablando solamente de unidad de medida. Así que, claramente los activos, salvo raras excepciones, van a quedar en defecto. Los no corrientes, más en defecto, va a ser más profunda esta diferencia de ese defecto que los corrientes, pero los corrientes también. Pensemos en los bienes de cambio, pensemos en bienes de cambio que se fueron adquiriendo, fueron quedando reconocidos en los primeros meses del ejercicio, y ahora nos agarraron 9 meses, 10 meses después del cierre del ejercicio, quedaron reconocidos, receptados a la moneda de aquel momento, al poder adquisitivo de aquel momento, claramente está en defecto. ¿Qué va a pasar con los pasivos? Los pasivos en general no quedarían ni en defecto ni en exceso. ¿Por qué? Los pasivos, cuentas a pagar, en general pueden estar quedados a sus valores descontados, pero esto siempre y cuando hablemos de valores corrientes. Pero si no estamos en una evaluación de valores corrientes, estamos en evaluaciones de valores históricos, van a quedar a sus valores originales, más seguramente los intereses devengados a la fecha de cierre. O sea, están pensando en los intereses o cobertura hasta la fecha, en el momento que se está brindando una información. O sea, estarían más o menos en el poder adquisitivo de ese momento. Así que estarían en una posición neutra. ¿Podrían estar en defecto? Sí, claramente que podrían estar. ¿Cuál sería el ejemplo? Y piensen en un pasivo que estuviera nominado en especie. Y esa cuenta a pagar en especie, esa especie queda, tendríamos que entregar algún tipo de unidad, algún tipo de bien, y ese bien queda a valores históricos. Obviamente, ese pasivo, si tuviéramos pasivos a cancelar en especie, y esa especie queda nominada, queda en la moneda de la unidad de medida del momento en el que se contrajo la obligación, claramente ahí quedaría en defecto. Cuando vamos al patrimonio neto, la respuesta sería: el patrimonio neto va a quedar en defecto. Es sencilla la respuesta. Y si pensamos que el patrimonio neto es la diferencia entre los activos, entre todo lo que tengo, y los pasivos, todo lo que debo, si el activo está fuertemente en defecto, claramente va a influenciar en esta ecuación. O sea, en el resultado de esta ecuación, si el activo claramente está en defecto contra un pasivo que generalmente está en una situación neutra, claramente el patrimonio neto va a quedar en defecto. Esto, por diferencia, el análisis es sumamente sencillo. Ahora, pensemos individualmente en los componentes del patrimonio neto. No se olviden ustedes que el patrimonio neto lo podemos dividir en dos grandes grupos o rubros. Sería la parte de capital o todo lo relativo al capital. Pensemos en los aportes de los propietarios. Fueron aportes de distintos momentos. Quedaron receptados en moneda de distintos momentos. La mayoría en moneda del pasado quizás de mucho tiempo atrás. ¿Cómo va a estar a esta fecha? En defecto. Pensemos en los resultados acumulados. Olvidémonos de los resultados del ejercicio, que están sobrevaluados. Pero pensemos en los resultados acumulados anteriores.
venimos acumulando, receptando resultados de tiempo atrás, que ha quedado receptado en moneda de tiempo atrás, del pasado, de otro poder adquisitivo, así que claramente quedarán en defecto. Cuando vamos a hablar de las cuentas de resultado, todas las cuentas de resultado están en defecto, porque están en una unidad de medida anterior a la fecha que estoy informando. Eso en cuanto a las cuentas de resultado. O sea, ingresos, costos, gastos, pérdidas, ganancias, todas. Obviamente es muy raro que queden en la unidad de medida de fecha de cierre, excepto que tengan su ocurrencia en ese momento. Pero cuando vamos al resultado del ejercicio, en general, y sobre todo pensemos en los temas, en las distorsiones que vinimos manejando, en general el resultado del ejercicio va a quedar determinado en exceso. Por supuesto va a depender de las cifras de las distintas partidas, las distintas composiciones y las distintas fechas de ocurrencia o de apropiación de los determinantes de ese resultado. Pero pensemos, ¿por qué quedaría en exceso? Pensemos en las distorsiones, de las más importantes. Distorsión trascendente, importantísima, que casi siempre se da en la utilidad bruta, el resultado bruto. Ese resultado bruto casi siempre está sobrevaluado. Pensemos en la antigüedad de las partidas de amortizaciones, de depreciaciones, que siempre están quedando sumamente atrasados y la resta en los resultados es cada vez más exigua. Así que claramente con esos dos ejemplos nos damos cuenta de lo desfasado que quedan las restas, las disminuciones a los ingresos reconocidos que siempre están en una fecha más cercana a la fecha de cierre. Así que bueno, sintéticamente estas son las consecuencias, las distorsiones provocadas y obviamente las consecuencias negativas hacia la información contable teniendo en cuenta la unidad de medida tradicional. Así que yo por ahora, por el momento, les voy a dar las gracias. Vamos a hacer un parate con este módulo para continuar con el siguiente. Y acá en esta filmina les dejo mis datos de correo electrónico por cualquier consulta que quieran llevar adelante.